Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este programa de videoconferencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Yo soy el doctor Héctor Esquivias, me encuentro en el Departamento de Educación Continua aquí en el Instituto y les damos la más cordial bienvenida a todos los que se han conectado todos los lunes de este año, este ciclo de videoconferencias, y nos da mucho gusto que nos acompañen en la revisión, las reflexiones de todos estos tópicos que hemos estado revisando aquí. Me acompaña en la conducción de esta videoconferencia la maestra Rocío Carmona. Hola Rocío, ¿qué tal? Buenos días. Hola, doctor, qué gusto saludarte. Así también a la psicóloga Dulce Mejía, que nos acompaña en las redes y que se hará cargo de invitarlos a que nos hagan preguntas. También al operador técnico René Fernández Gómez, que nos acompaña desde los controles. Doctor, importante mencionarle a todas las personas que se conectan que tanto esta como las videoconferencias anteriores están disponibles en el canal de YouTube del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Y sobre la dinámica, si es que es la primera vez que se conectan con nosotros, hay que mencionar que mientras escuchamos la ponencia del especialista, pueden enviar sus preguntas en el chat del Facebook, mismas que serán abordadas al término de la sesión, doctor. Así es, muy importante recordarles que el contenido de cada una de estas videoconferencias es especialmente dirigido a los profesionales de la salud, que nos ha dado mucho gusto darnos cuenta que se conectan desde todas las partes del país e incluso de otros países de Sudamérica. Y bueno, vaya, esperamos que la información que aquí hemos presentado sea muy valiosa para su práctica profesional. Y el día de hoy vamos a reflexionar sobre una cuestión de gran importancia, de gran relevancia, dadas las circunstancias que estamos viviendo actualmente, y con el enfoque de poder mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y de sus familias cuando se enfrentan a problemas asociados a enfermedades amenazantes, con el objetivo de que vivan siempre lo más plenamente posibles hasta la muerte y ayudándolos a ellos y a sus familiares a determinar los objetivos de la atención. Claro que sí, doctor. El derecho a morir con dignidad, citando al especialista que nos acompaña el día de hoy, supone un reto en la formación del personal de la salud, desde el marco jurídico, desde la bioética, desde todas aquellas acciones que enmarcan el actuar justamente del personal de salud. Por ello, la importancia de este tema, decisiones en la atención al final de la vida. Doctor, si nos presentas a nuestro ponente. Así es, y nos acompaña el doctor Guillermo Velázquez López. El doctor Guillermo Velázquez es médico egresado de la Universidad de Guadalajara, es especialista en psiquiatría por parte del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Realizó el curso de alta especialidad en psicogeriatría en este instituto y actualmente es coordinador de la clínica de psicogeriatría de aquí del instituto. Nos ha acompañado ya en otras videoconferencias con distintos temas vinculados a adultos mayores, y hoy, aunque el tema lo podríamos asociar mucho más a adultos mayores, ya él nos hablará mucho más ampliamente, pero realmente es un tema que compete a toda la población, no precisamente dirigido a adultos mayores. Y bueno, vamos directo con el doctor Guillermo Velázquez. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias, Héctor, por la invitación. Rocío, Dulce, también gracias por estar aquí con nosotros y también aprovechar para agradecer a René y al departamento que siempre nos auxilian en la difusión de estos temas. Bien, como decía ya Héctor, el día de hoy vamos a abordar este tema que, bueno, si una circunstancia como la que actualmente estamos viviendo no nos hace reflexionar al respecto, probablemente nada lo hará. En realidad, sabemos nosotros, los médicos, pero la sociedad entera formamos parte de una cultura que es negadora de la muerte y muchas de las veces esto hace que al momento de enfermar y dadas las condiciones en las cuales actualmente enfermamos, eh, obedeciendo a enfermedades crónicas de larga evolución, pese a ello no tengamos luego a veces la oportunidad que de una manera informada podamos tomar decisiones respecto a nuestra propia atención. Esta es una problemática que se hace cada vez más evidente, dado el perfil epidemiológico prevalente en la sociedad moderna.
Vamos a comentar un poquito al respecto. Esta imagen que estoy mostrándoles fue exhibida en una exposición denominada Arrullo para Otros hace poco más de un año. Para estas fechas, más o menos entre octubre y noviembre del año pasado, en el Zócalo de la Ciudad de México. A mí me llamó mucho la atención esta imagen. Patricia Aridgis es la autora de esta fotografía. Y bueno, vemos a una mujer que impresiona ser al menos una octogenaria en una situación ya de discapacidad, de dependencia, con la movilidad comprometida, probablemente dependiendo ya por completo para el autocuidado. Es la Nana Tere, que se encargó durante 52 años de cuidar a miembros de diferentes generaciones de la familia Pino, y todos se reúnen a celebrarle un año más de vida, y probablemente muchos de ellos, por supuesto, que le aman, que están agradecidos con ella, podrían decirle y desearle que viva muchos años más. Si ustedes ven su rostro, pues podríamos pensar que tal vez ella esté conmovida, agradecida y decidida a continuar viviendo mientras sus circunstancias se lo permitan. O alguien más podría pensar incluso que tal vez satisfecha de lo realizado en la vida, sintiéndose amada y querida, sin embargo considera que probablemente desearía ya más bien descansar y que su vida finalizara. Son especulaciones que luego podríamos cada uno de nosotros hacer cuando vemos una imagen como esta. Si la Nana Tere, vamos a suponer en un escenario hipotético, quisiera finalmente ya fallecer, habría opciones, aquellas que están legalmente disponibles en nuestro medio, en nuestro país, para finalmente descansar y fallecer. Habría otras que no son todavía legales en nuestro país. Pero generalmente estos son temas de los cuales no solo la sociedad en general, decía Héctor que bueno, esto iba dirigido a profesionales de la salud, pero yo en realidad diría que este es un tema que por supuesto nos compete a todos, porque eventualmente todos pasaremos por un escenario como este. Y lo más probable es que lo hagamos en el contexto de la atención médica, salvo que vayamos nosotros a morir de una manera inesperada, producto de la violencia, de algún accidente, de alguna catástrofe natural. En realidad lo más probable es que todos fallezcamos tras la evolución prolongada de enfermedades crónicas alcanzando la longevidad. Todo esto nosotros podríamos y tendríamos que anticiparlo para de manera informada tomar las mejores decisiones posibles. ¿Qué pasaría si en un momento dado, por ejemplo, la Nana Tere o alguien que se encuentra en condiciones como estas, sin saberlo, tiene una enfermedad progresiva o incurable, que todos los demás saben, sus médicos, incluso todos estos, sus familiares, sus seres queridos, pero que con el afán de tratar de protegerle de la dolorosa verdad, se la ocultan y eso le impide en un momento dado tomar decisiones. Bueno, estos escenarios son sumamente frecuentes y de hecho lo serán cada vez más. Reflexionar sobre estos temas es parte del objetivo de esta presentación. Antes que los médicos y más bien, más allá de los médicos, escritores, filósofos, poetas, muchos han reflexionado sobre estos temas. La muerte no es un tema estricta y exclusivamente médico, es un tema que nos compete en realidad a todos. Y mucha gente, incluso de formación no médica, ha reflexionado en formas mucho más brillantes que nosotros. De hecho, en realidad los médicos, contrario a lo que se podría pensar, la sociedad podría pensar que los médicos estamos más capacitados y que abordamos estos temas con mucha mayor facilidad y naturalidad, pero esto no es realmente así, lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto es lo que pretendo sea el contenido temático de la presentación. Es un tema muy amplio, voy a tratar de cubrirlo,
Pero bueno, un poco a manera de introducción, lo que tiene que ver con el envejecimiento poblacional, por supuesto, la muerte nos puede sorprender en cualquier etapa de la vida, desde el momento mismo de nacer, en la infancia. Hay muertes que son, por supuesto, más inoportunas, más dolorosas, como las que se presentan en niños recién nacidos, en personas muy jóvenes, las muertes prematuras, que siempre van a ser generalmente más complicadas. Digámoslo así, en el envejecimiento, en personas muy longevas, enfermas, con agonías prolongadas, la muerte luego a veces podría parecer no solo natural, sino incluso a veces deseable, hasta oportuna y consoladora. ¿Cuál es la calidad de muerte? Hablamos siempre de la calidad de la vida, pero pocas veces hablamos ya de este constructo ahora ya bien definido que tiene que ver con esto que nosotros denominamos calidad de muerte. Y hay métricas, hay indicadores para definirlo. Los cambios que ha habido en los modelos de la atención médica, todavía vigentes por desgracia a la fecha, todavía hoy los médicos fuimos formados de una manera en la cual se nos incentivó el paternalismo. Éramos nosotros quienes decidíamos los tratamientos que indicábamos al paciente y éste debía entonces de acatarlos. Pero cada vez hemos transitado gradualmente a un modelo en donde se reconoce la autonomía y el derecho de los pacientes a decidir sobre su propia atención, incluso a veces tomando decisiones con las que probablemente el médico podría no estar de acuerdo. Esto ya está cada vez más debidamente normado, reglamentado y tiene fundamentos éticos claros, incluso en nuestro país. Curiosamente, apenas en los últimos años resulta sorprendente que conforme nosotros leemos de estos temas, pues resulta a veces de veras sorprendente que hasta hace unos pocos años esto no estaba debidamente reglamentado y clarificado en las normas legales que regulan nuestro actuar. ¿Cuáles son las opciones en nuestro país para la muerte digna? Yo tengo un poco de conflicto con este término de muerte digna, porque el término de digno, al ser tan subjetivo, puede entenderse en muy diferentes maneras. Pero bueno, por denominarle de alguna manera, vamos a hablar de muerte digna, de las opciones que son legales en nuestro país, que en este caso, en el listado que yo aquí les muestro, vienen a ser básicamente las 4 primeras. Nuestro derecho, siendo adultos mentalmente competentes, debidamente informados, a quienes se nos presentan alternativas libres de presión. Tenemos todo el derecho a rechazar tratamientos, a suspender aquellos que ya están instalados, a limitar el esfuerzo terapéutico, que se refiere específicamente a las medidas de soporte vital, a suscribirse a un documento o a suscribirse a la voluntad anticipada que está normada en cada una de las entidades federativas de nuestro país, y a un concepto más amplio relacionado que tiene que ver con la planificación anticipada o compartida de la atención y de los cuidados. Voy a explicar más adelante en qué consiste esto. Los cuidados paliativos, y bueno, estas son básicamente las opciones que están consideradas en nuestro país hasta ahorita, sobre las cuales existe una normatividad y están legalmente permitidas. Hay otras opciones sobre las cuales en nuestro país, de hecho, explícitamente están prohibidas o hay ambigüedad al respecto, pero en otras sociedades o en otros países sí están legalizadas. Hablamos de la muerte asistida en sus diferentes variantes, y esta otra variante que es luego a veces menos conocida, pero que luego sobre todo lo estamos viendo particularmente en adultos mayores. No es una situación novedosa, son aquellas personas que al no poder optar por la eutanasia o la muerte asistida y decididas a terminar con la vida, deciden voluntariamente dejar de comer y beber. Este otro constructo controversial, todavía no universalmente aceptado, que denominamos así, suicidio racional. Resulta paradójico, pues por supuesto, apenas en septiembre, cuando hay una fecha en donde quienes trabajamos en el ámbito de la salud mental realizamos toda una campaña preventiva en materia de suicidio, pues a mucha gente podría resultarle ruidoso o alarmante que hablemos de escenarios en los cuales el suicidio parezca una conducta racional, pero de hecho vamos a ver que este es un concepto que incluso ha sido puesto sobre la mesa
curiosamente no por profesionales de la salud, sino incluso más bien por quienes trabajan en otros ámbitos, han sido particularmente geriatras quienes reportan casos de sujetos en donde no podemos documentar, por más que lo intentamos, la presencia de una enfermedad mental, y algunos sujetos, producto de una reflexión profunda, prolongada, deliberada, deciden, porque así consideran, ser dueños y titulares de sus vidas, a tal grado de que consideran que tienen el derecho a terminar en forma autónoma con su propia vida. Y al final, pues de manera breve, algunas conclusiones. Bien, de manera introductoria, pues sabemos hoy en día que el aumento en la esperanza de vida al nacer es cada vez mayor. No solo hay cada vez un mayor número de personas envejecidas, sino que estas son cada vez más longevas. No solo hay cada vez más personas mayores de 60 o 65 años, sino que incluso dentro de estas, pues hay un número cada vez mayor de octogenarios, nonagenarios, centenarios y supercentenarios. La longevidad alcanzada por nuestra sociedad y por nuestra especie es, por supuesto, un logro que todos debemos de celebrar. Mas, sin embargo, esto que ha sido apenas conseguido en las últimas décadas o en las últimas 4 generaciones, algo como prolongar nuestra expectativa de vida incluso al doble, se logró en apenas los últimos 80 años. Bueno, esto no se había logrado en las 8,000 generaciones previas en la historia de la especie humana. Entonces, esto es algo novedoso, que les decía, no debemos de dejar de reconocer como un éxito, un logro de la ciencia, de la tecnología, pero esto se ha acompañado también de circunstancias en las cuales esa longevidad se acompaña entonces de una fuerte carga de enfermedades crónicas de larga evolución que finalmente generan discapacidad, dependencia, y en donde si antes la preocupación era morir demasiado pronto o demasiado temprano, hoy en día luego a veces más bien parecería que el temor de muchos es morir demasiado tarde o demasiado lento. Hoy incluso a veces más que a la muerte misma, le tememos al sufrimiento y le tememos a la discapacidad. Y los avances científicos y tecnológicos que se han logrado en la medicina, pues muchas de las veces hacen que si bien podamos algunas enfermedades curarlas, otras aliviarlas, paliarlas, pero en realidad nos enfrentamos luego a veces a escenarios en donde caemos en una especie como de trampa hospitalaria moderna, en las cuales una persona enferma ingresa a un hospital donde no la pueden curar, pero tampoco le dejan morir. Estos escenarios antes no se presentaban, o al menos no con la frecuencia con la cual hoy en día se presentan. Entonces, esto hace necesario que tengamos nosotros que discutir y poner sobre la mesa cuáles son aquellas alternativas posibles para disminuir y evitar el sufrimiento innecesario, considerando los principios éticos y los principios normativos y legales de la sociedad en la cual nos encontramos nosotros inmersos. Hay indicadores y hay estudios que señalan la forma en la cual morimos en las sociedades modernas. Este es un informe muy influyente que se publicó en la revista británica The Economist, basado en un estudio realizado en 80 países, con indicadores y métricas principalmente orientadas a la atención al final de la vida y los cuidados paliativos. Hay enormes asimetrías en este indicador en particular. Los países en el mundo que tienen la mejor calidad de muerte, los mejores servicios de atención médica al final de la vida y la atención paliativa son el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda. México no está bien posicionado en este listado, y dependiendo de la métrica, pues dentro de los 80 países, México ocupaba el lugar 42, 63, 74. Siempre decimos que luego a veces las comparaciones son odiosas, sobre todo cuando nos comparamos con países muy desarrollados, pero incluso dentro del contexto latinoamericano, países más con economías menores, con en teoría un desarrollo menor, tienen mejores indicadores en la atención al final de la vida.
Eso significa que incluso, pues este es un parámetro en la atención de la salud en el cual nuestro país y nuestra sociedad tiene graves rezagos. En nuestro país, envejecer, enfermar y morir puede ser una tragedia. Y es una cuestión, decimos luego que la muerte es democrática, que nos trata a todos de la misma manera. Eso no es cierto, es una cuestión de clase. Morir con dignidad se convierte luego en un privilegio, en un asunto de clase social y de clase económica, lo cual lo hace doblemente injusto. Es entonces estas luego las formas en las cuales enfermamos, ingresamos a un hospital y fallecemos en un sistema de salud precario, rebasado y colapsado. Y todo esto es algo que tendríamos nosotros que pensar y reflexionar, insisto, no solo en nuestra calidad de profesionales sanitarios al momento de intervenir con nuestros pacientes, sino cuando nosotros pensamos en la atención médica y la muerte que quisiéramos recibieran nuestros seres queridos, nuestros padres, abuelos y en su momento nosotros mismos. Les decía que entonces, bueno, de manera tradicional, desde hace décadas, pero a la fecha, la forma en la cual los médicos fuimos entrenados estaba basado en el paternalismo. Éramos básicamente nosotros los que mandatábamos el tratamiento que el paciente estaba obligado a aceptar y a recibir sin que entonces le reconociéramos el derecho a cuestionar al respecto. Hemos transitado gradualmente a un modelo en el cual se le reconocen los derechos y la autonomía, la autodeterminación al paciente para decidir. Y entonces el juego y el equilibrio que existen entre los diferentes principios bioéticos cambian y se reconoce cada vez más la autonomía, a diferencia de otras situaciones en las cuales pues predominaba por mandato del médico la beneficencia y la no maleficencia. Hoy en día reconocer entonces la autonomía del paciente no exime al médico de la responsabilidad de sus acciones, simplemente hace que éstas se compartan con él. Se trata entonces de decisiones de manera compartida con un paciente debidamente informado y en quien reconocemos su derecho a decidir. Se vuelve siempre importante, por supuesto, y esto es de particular interés para quienes trabajamos en el área de la salud mental, determinar que quienes deciden sobre su atención médica sean entonces capaces y competentes para ello. Bueno, tenemos protocolos, tenemos instrumentos, herramientas para valorar eso. Luego no siempre lo hacemos de la manera tan estructurada como debiéramos, simplemente damos por hecho que la persona es competente o a veces también de manera inadecuada asumimos que no lo es. Cuando, por ejemplo, en un ámbito como en el que yo laboro, con adultos mayores, muchos de los cuales tienen padecimientos demenciales, luego a veces pensamos a priori que el hecho de que una persona tenga demencia o enfermedad de Alzheimer de manera inmediata le incapacita para tomar decisiones médicas o de cualquier otro tipo. Determinamos que su autonomía está disminuida y le declaramos incapaz y determinamos incluso que debe de someterse a un procedimiento legal de interdicción para determinar que alguien más tome decisiones por este. Hoy en día estos paradigmas están siendo también fuertemente cuestionados bajo aquellos convenios y aquellos acuerdos que nuestro país ha suscrito y ratificado en materia de derechos humanos y particularmente los derechos humanos de aquellas personas que tienen discapacidad psicosocial. El hecho de que incluso nosotros en particular trabajemos con personas con enfermedades mentales, aunque sean enfermedades crónicas, deteriorantes, incapacitantes o progresivas, vuelvo a lo mismo, no implica que las personas no sean en un momento dado capaces de tomar decisiones informadas y responsables sobre aquello que principalmente les compete primero a ellos, su propia atención. El hecho entonces de que una persona tenga alguna forma de discapacidad, incluso la psicosocial, implica que no sean entonces solo objetos de protección, sino que entonces les debemos de reconocer debidamente como sujetos con pleno ejercicio de sus derechos. Estos son los paradigmas actuales que debemos también nosotros
reconocer y cada vez familiarizarnos más con ellos. A pesar de la dificultad que pudiera entrañar para el médico hablar verazmente con los pacientes, pues esta es la única forma en que nosotros podemos darle la oportunidad de tomar decisiones que les conciernen, les decía, principalmente a estos. Y es requisito para que otros puedan apoyarlo en la realidad en la cual ellos se encuentran. Es cierto que hay pacientes que no quieren saber la verdad de su diagnóstico. A veces el médico cree que está obligado a decir la verdad, pero más bien tenemos que preguntarle al paciente si éste quiere saberla. Tiene derecho a saber como tiene derecho a no saberlo, pero en todo caso señala quién debe de ser el familiar o el responsable a quien nosotros debamos de informar sobre su situación de salud. Nos encontramos luego a veces frente a pacientes que, por supuesto, dada su edad, cursan con múltiples enfermedades físicas crónicas, algunas de ellas insuficiencias orgánicas, que nosotros como médicos sabemos que aún con la atención progresan eventualmente hasta la terminalidad. Tenemos pacientes cardiópatas con falla cardíaca, tenemos pacientes que sabemos que aún con la atención van a finalmente progresar a la terminalidad. Y curiosamente, cuando nosotros indagamos estos temas frente a nuestros pacientes, nos damos cuenta de que sus médicos tratantes nunca les han explicado con claridad esto al respecto. Asumen que tienen enfermedades que ya están debidamente atendidas y controladas y que no van a progresar. Es curioso cómo esto se da y obedece pues entonces luego esta ineptitud nuestra a nuestra incompetencia. No fuimos debidamente entrenados, no fuimos durante nuestra formación capacitados para dar malas noticias, para manejar esta información frente a nuestros pacientes. Y esto es porque pues clásicamente se nos instruyó en esta idea absurda de combatir la muerte y mantener la vida a costa de lo que sea, a veces incluso a costa de la voluntad expresa de los mismos pacientes, lo cual resulta absurdo. Hay una frase que en semanas pasadas me tocó ver en una presentación de la licenciada Lía Vargas del programa de voluntad anticipada y cuidados paliativos de CEDESA de la Ciudad de México, en donde decía que la muerte estaba tan segura de su victoria que nos daba toda una vida de ventaja. Y esto es algo que, pese a que de manera nosotros racional sabemos que vamos todos a morir, pues actuamos como si esto no fuera cierto. Freud decía que en el inconsciente somos incapaces de pensar en nuestra propia muerte. Y esto hace que, bueno, si no nos dedicamos al ámbito de la salud, pues trae eso consecuencias y problemas, pero si trabajamos en el ámbito de la salud, no reconocer los límites de la medicina y no reconocer los límites mismos de la vida, pues trae aún consecuencias mucho más graves. Existen críticas muy válidas, muy fundamentadas contra la ciencia, la tecnología, el embelezamiento que los médicos luego tenemos. Nos hemos hecho poco hábiles en el desarrollo y en el uso de la clínica y dependemos cada vez más de la ciencia y de la tecnología, y es cada vez más frecuente que estos sean los escenarios tan tecnificados en donde las personas encuentren la muerte. Lo que viene ocurriendo en los últimos meses en el mundo pues hace que cientos de miles de personas hayan encontrado la muerte en un contexto como este. Yo les aseguro que cada uno de ustedes tiene que hacer un esfuerzo tan solo para ubicar al paciente, al ser humano que se encuentra en esta imagen. Tendríamos que seguir la trayectoria de todos los tubos, los catéteres, para ubicar dónde es que se encuentra la persona enferma. Y lo cierto es que este desarrollo científico y tecnológico en realidad hacen que, digamos, sea también incluso para los médicos, y no es una excusa, pero tampoco luego a veces es tan sencillo desde el punto de vista técnico y científico determinar un pronóstico, determinar en qué momento las intervenciones curativas ya no tienen sentido y debemos entonces suspenderlas y retirarlas. Y eso hace que también luego las personas ingresen tardíamente a una atención paliativa que le permitiría el tiempo restante de vida en realidad vivirlo con una mejor calidad y encontrar la muerte en las mejores condiciones posibles.
Entonces, no es solo el hecho de que los médicos en nuestra arrogancia o en nuestra incompetencia seamos incapaces de retirar oportunamente los tratamientos, sino que también incluso, pues técnicamente luego esto resulta difícil. La ausencia también de un marco legal normativo hacía que luego también los médicos, y esto era pues en parte también entendible, fueran temerosos de demandas, de represalias legales, cuando aún actuando de buena fe y bien intencionadamente, no sabían luego a veces qué hacer frente a determinados escenarios. En una plática del doctor Santillán Doherty, que es el director médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es de formación cirujano de tórax, pero que es alguien que trabaja mucho este tipo de temas, los relacionados con la bioética y las decisiones al final de la vida. Él señalaba que frecuentemente muchos colegas le consultan y frecuentemente le comentan de casos en los cuales no saben ellos en qué momento retirar a un paciente de un ventilador. Y estos pacientes luego a veces ya tenían los criterios encefálicos de terminación de la vida, y lo que ahí sucedía es que luego no había como tal un dilema ético, era una cuestión técnica. El paciente como tal cumplía técnicamente los criterios de muerte, pero a veces la presión de la familia o estas ideas erróneas, mal concebidas, de luego a veces mantener la esperanza hasta el final, hacía que luego a veces la gente encontrara la muerte en condiciones que tal vez para muchos de nosotros y en cada uno de nosotros no resultarían aceptables. ¿Cuáles son las opciones para morir con dignidad disponibles legalmente en nuestro país? Bien, digo, esto puede resultar obvio, pero curiosamente muchos médicos incluso lo desconocen. Se enojan cuando un paciente rechaza sus tratamientos propuestos. Dicen incluso que les hacen perder su tiempo. Se enojan y maltratan a un paciente que en un momento dado no acepta sus recomendaciones. Pero esto está ya debidamente normado la Ley General de Salud, el artículo 51 bis, y es un artículo bis porque anteriormente no existía, pero hay cada vez más claridad al respecto. El médico puede ofrecer al paciente tratamientos que considera le beneficiará. Habrá toda la evidencia científica al respecto, pero es el paciente quien, siendo adulto, debidamente informado, competente, capaz, quien decide al respecto. Es su prerrogativa, no está obligado a aceptarlos, incluso aún sabiendo que producto de ello pueda fallecer. Este es el fundamento del consentimiento válidamente informado. Si no podemos en un momento dado imponer tratamiento alguno sin el consentimiento debido por parte del paciente, y esto está debidamente fundamentado, les decía, no solo por parte de documentos de consenso ético, sino también legal en nuestro país. Los pacientes pueden suspender tratamientos que fueron ya instalados cuando estos razonablemente el médico considera que ya no son curativos, que ya no le benefician y que incluso por el contrario pueden ocasionarle daños y más sufrimiento. Se le comunica al paciente y en estas circunstancias es cuando como tal hablamos de suspensión de tratamientos. Hago yo mención de esto porque este es un tema muy delicado en el cual a veces de manera intercambiable y errónea hablamos de muchos conceptos que malentendemos. Entonces confundimos eutanasia con voluntad anticipada, limitación de esfuerzo terapéutico, pero en este tema existe la necesidad de clarificar lo suficiente los conceptos para poder tener una discusión racional al respecto. Llamamos limitación del esfuerzo terapéutico cuando el tratamiento suspendido es un tratamiento de soporte vital. Alguien puede determinar que dadas sus circunstancias particulares de salud, en caso de caer en paro, decide no recibir maniobras de resucitación o de reanimación cardiopulmonar. Les decía que luego la gente podría pensar que los médicos que entonces entendemos y sabemos de esto, somos pues entonces hasta tramposos porque estando informados nosotros podemos tomar para nosotros mismos y para nuestros familiares las mejores decisiones.
Y probablemente en nuestros pacientes hacemos recomendaciones de tratamientos que no aceptaríamos para nosotros mismos, que los médicos morimos con mejor calidad, accediendo oportunamente a cuidados paliativos, negando hospitalizaciones cuando ya no son benéficas o determinados tratamientos, accediendo al manejo debido del dolor. Uno podría pensar que esto es así. Curiosamente hay estudios al respecto que demuestran lo contrario. Resulta que los médicos, pese a saber, pese a entender, pese a la vivencia de tener y experimentar cotidianamente la muerte de pacientes, pues eso no nos hace necesariamente más sensibles al respecto. Hay un estudio muy emblemático publicado en 2016 de un autor que se llama Matlock, publicado en las Journal de la Sociedad Americana de Geriatría, que establece con mucha claridad cuál es la calidad de muerte de los médicos norteamericanos, y resulta que los médicos en aquel país pues mueren de maneras muy similares a como lo hacen sus pacientes. Se encarnizan terapéuticamente consigo mismos, demandan el ingreso a cuidados intensivos, demandan tratamientos desproporcionados, demandan tratamientos que probablemente incluso a veces ellos mismos no los recomendarían para sus propios pacientes. Entonces, a la hora de la hora, frente a la muerte, pareciera que todos actuamos de la misma manera. Este es el caso de un hombre mayor de 70 años a quien encuentran inconsciente, diabético, con fibrilación auricular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a quien los paramédicos llevan a un servicio de urgencias y al encontrarse en un estado mental alterado, no proporcionar datos, bueno, los médicos implementan medidas de reanimación, pero en cuanto le descubren el pecho, se dan cuenta de que se tatuó la orden de no resucitar. Esto fue un parteaguas a partir del cual muchos médicos ya mayores, conocedores de ser portadores de enfermedades crónicas y conocedores de cuáles son luego a veces los escenarios y los desenlaces, lo que ocurre frente a determinados escenarios, empezaron a optar por hacer lo mismo. Es un acto simbólico que en sentido estricto no tendría valor legal, pero tiene que ver con el posicionamiento que de manera individual ya muchos médicos empiezan a adoptar respecto a estos temas. Un escenario en donde a determinada edad, en determinados escenarios clínicos, un médico ya mayor de 75 años, infartado, con falla cardíaca, EPOC, diabetes, fibrilación auricular, que ha estado ya anteriormente en unidades de cuidados intensivos, que sabe de qué trata y cómo termina, en algún momento dice, si algo como esto me vuelve a suceder, si caigo en paro, si me vuelvo a encontrar en un escenario crítico, después del paro y después de un número determinado de minutos, no quiero ya maniobras y quiero que me dejen morir en paz. Esto va a ser cada vez más frecuente probablemente. Las voluntades anticipadas. Desde 2008, en enero, esta ciudad fue vanguardia en el país en el momento en que se establece como tal una ley para prever escenarios sobre los cuales hay algunos casos paradigmáticos de personas en estado vegetativo persistente o en situaciones en las cuales al perder el conocimiento, a veces ya de manera irreversible, se establecen medidas que prolongan la vida en el sentido de mantener los signos vitales, lo cual se puede hacer luego a veces de manera indefinida. Y entonces hay toda una discusión entre los familiares sobre qué hacer frente a esos escenarios y se dan una serie de problemáticas entre el equipo médico, los familiares, los seres queridos. Y para prever esos escenarios es que entonces, bueno, esto que desde los años 70 en Estados Unidos se denominó el Living Will o testamento vital, en nuestro medio le conocemos mejor como la voluntad anticipada, las directrices anticipadas o las instrucciones previas, y es algo sobre lo cual existe ya una normativa reglamentada en casi la mitad de las entidades federativas de nuestro país. En algunas de estas entidades existen programas, lo cual implica que esto se atiende de una manera cada vez más estructurada y mejor. En un simposio que tuvimos hace unas semanas, pues tuvimos la oportunidad de que quienes trabajan en el programa de voluntad anticipada de cuidados paliativos en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México,
nos dieran una explicación al respecto, puesto que les decía, penosamente incluso son los mismos médicos los que incluso desconocen lo más básico de estos conceptos. Es la declaración que hace un individuo en forma escrita sobre los tratamientos que querría y aquellos que no querría en caso de encontrarse en una situación en la cual no podría entonces expresar sus deseos. Pueden hacerse la declaración de otros intereses o de otros deseos, como en su caso decidir donar los órganos. Les decía, bueno, es una ley ya establecida desde 2008. Hay campañas de difusión al respecto. Hay cada vez un número mayor de casos de personas que se suscriben a esta ley con la firma de un documento que se tiene que hacer frente a un notario. Se elige a un representante, unos testigos. No es gratuito el trámite que se hace frente al notario, es un trámite notarial que tiene un costo. Entonces uno diría, pues se asume que esto tendría que ser gratuito, debería de ser un derecho para todos, pero no sucede así a la fecha. Tiene limitaciones también en el sentido de que no es vinculante. Si en realidad a la hora de la hora los familiares desconocían lo que la persona en cuestión decidía o nunca se les comunicó a estos, o si simplemente los familiares deciden no respetar la voluntad anticipadamente expresada por parte de la persona en cuestión, o los médicos deciden no respetarlo, pues tampoco en realidad como tal pasa nada. Entonces, si bien que haya una ley, una reglamentación, una normativa representó un importante avance en nuestra sociedad en la discusión de estos temas, pues tiene también limitaciones. Y es por ello que, bueno, la ley dio luego también pie a que se reglamentara lo concerniente a los cuidados paliativos. Estas leyes o la normativa vigente en nuestro país no solo no autorizan o no dan cabida a la práctica de la muerte asistida, la eutanasia o el suicidio asistido, sino que explícitamente lo prohíben. Les decía, bueno, es un documento que se firma frente a un representante, notario y testigos. Existe la modalidad del documento, que es el que se hace, lo podemos hacer todos desde que somos adultos, con capacidad de ejercicio, no necesitamos estar sanos, no necesitamos estar enfermos, perdón, menos aún estar en una situación de terminalidad. Se ejecuta o entra en acción cuando ya una persona cumple los criterios de terminalidad. El formato es el que de manera gratuita se expide en los servicios de salud y este es el que sí se emite en una situación ya de crisis, de urgencia o en un estado crítico. Son las diferentes variantes en las cuales una persona puede suscribirse y protegerse bajo lo establecido por la ley de voluntad anticipada. Hay situaciones en las cuales, si se trata, por ejemplo, de alguien que no puede expresar su voluntad, no hay un documento o no se accede a los médicos y familiares se orientan por lo que se denomina el juicio sustitutivo. Se trata en un momento dado de reconstruir, quienes conocen a la persona, cuáles habrían sido sus decisiones. Todos en algún momento, cuando hemos tenido, si es que hemos tenido la oportunidad de tener estas pláticas con personas cercanas, familiares y seres queridos, pues sabemos y decimos, es que mi mamá, mi papá nunca habría querido morir de esta forma, no habría querido que lo mantuviéramos vivo de manera artificial, o alguien más podría decir lo contrario, alguien podría decir, no, mi mamá habría querido que se hiciera todos los esfuerzos posibles para mantenerle vivo. No es que haya como tal una decisión correcta y otra que no lo sea, es simplemente que cada quien determine lo que considere correcto de acuerdo a sus principios, valores y sus propias creencias, sus propios planes de vida y sus propios planes de muerte. La planificación compartida de la atención es un concepto que es un poco más amplio y que tiene que ver con el hecho de que los documentos de voluntad anticipada, pues es luego a veces más bien un acto puntual, transversal, que se firma en un escenario distante y lejano a donde al final se recibe la atención al final de la vida. Lo que uno acuerda años antes frente a un notario estando sano, pues no se va a aplicar años después cuando estamos enfermos en un hospital con los médicos. Entonces, hoy en día se habla de esta, digámoslo así, transición de
las voluntades anticipadas a la planificación compartida de la atención, que más que un acto puntual o transversal es en realidad todo un proceso deliberativo, relacional, estructurado que facilita la reflexión y comprensión sobre la vivencia de la enfermedad y el cuidado entre las personas implicadas, centrado en la persona que afronta una trayectoria de enfermedad para identificar y expresar sus preferencias y expectativas de atención. Se promueve la toma de decisiones compartidas. La autonomía, si bien es cierto, la favorecemos, nunca es total. Siempre también lo que hacemos afecta a otras personas, a familiares, a seres queridos, al equipo médico y de atención. Entonces, hoy en día más bien hablamos de una autonomía relacional. Es una autonomía compartida. Las decisiones se discuten con el equipo médico, se discuten con el personal de salud, pero por supuesto es siempre el paciente el que tiene al final la última palabra. Las voluntades anticipadas son más generales, en cambio la planificación compartida de la atención es más específica. Si alguien en particular, por ejemplo, tiene falla renal y esta va a avanzar hasta la etapa terminal, bueno, las decisiones específicas tienen que ver con lo concerniente a la atención de esa enfermedad. Si en alguien a quien se le hace un diagnóstico de demencia, sabe que la enfermedad inexorablemente va a avanzar incluso hasta la terminalidad, alguien puede vivir con los mejores cuidados hasta 20 años con un padecimiento demencial. Bueno, las decisiones se toman con respecto a la atención de esa enfermedad en particular. Todas esas especificaciones pues no estaban en el documento de voluntad anticipada. Entonces, la planificación compartida de la atención, que es algo que está mucho más consolidado en otros países como España, han permitido, entre otras cosas, pues que las personas obtengan una mejor atención y una mejor calidad de vida y en su momento una mejor calidad de muerte. Se introduce el tema en las conversaciones con el paciente, hay también el tiempo y la forma, no se saca el tema de la muerte de la nada, hay el tiempo, la sensibilidad, el tacto, sobre un diálogo estructurado es para hablar sobre el tema, se documentan las preferencias del paciente, se revisan y se actualizan, entonces ahora sí las voluntades anticipadas periódicamente. Lo que hoy decida podría no ser lo mismo que podría yo decidir dentro de unos años. Y aplicar en todo caso las voluntades en las situaciones clínicas reales, al momento de decidir o no un ingreso hospitalario, decidir o no la realización de algún procedimiento, el ingreso a una terapia intensiva, la intubación mecánica para la ventilación, procedimientos de este tipo. Estas intervenciones han demostrado que disminuye el número de hospitalizaciones, las estancias hospitalarias, la proporción de muertes que se dan en el hospital. Probablemente la mayoría de la gente hoy en día preferiría morir en casa, no ingresar a unidades de cuidados intensivos. Aumenta la satisfacción con el cuidado, se documentan las preferencias sobre el final de la vida y los poderes de representación. Y lo más importante, hay una concordancia mayor entre los deseos del paciente y la atención que al final se recibe. No estamos hablando de algo que es utópico, ideal, abstracto, es algo que, por ejemplo, a los tomadores de decisiones, a quienes tienen que manejar recursos que siempre son escasos, los recursos económicos, materiales, el presupuesto de un hospital, pues esto les resultaría de mucho interés, el que disminuyan los ingresos hospitalarios, en que las estancias hospitalarias sean más cortas, el que la necesidad de que se prolongue una estancia en una unidad de cuidados intensivos sea cada vez menor, pues esto tiene que ver, entre otras cosas, con recursos. Entonces, implementar esto es algo que tiene que ver incluso también con presupuestos y con recursos que siempre son escasos. Y hablar de dinero, hablar de recursos materiales, pues no es trivial, no es banal, no es mezquino. Es, por supuesto, también siempre importante. La pandemia nos puso frente a una situación en la cual en algún momento, en los meses de abril y mayo, tuvimos que tener una muy ríspida discusión acerca de cuáles serían los criterios para designar escasos, limitados y recursos de terapia intensiva si en algún momento los servicios de salud se verían rebasados. Entonces, lo material y lo económico son consideraciones también importantes. La gente también que ahorró toda su vida, que se hizo de un patrimonio, no quiere en algún momento dilapidar todos esos recursos para una atención médica que probablemente resulte al final poco útil o incluso a veces francamente inútil. Entonces, estas consideraciones son también no menores. Los cuidados paliativos, que son, por supuesto, el hecho de que cuando una persona
ya no es candidata a beneficiarse de tratamientos curativos, deben, incluso hasta por ley, es obligado proporcionarle cuidados paliativos en nuestro país para que encuentre la muerte en las mejores condiciones posibles. Esta es la definición de la OMS acerca de los cuidados paliativos. Habla de la mejora en la calidad de vida, no solo de los pacientes, sino también de los familiares, los problemas asociados. No se habla ya solo de las enfermedades terminales, sino que se inician las intervenciones desde que una persona recibe el diagnóstico de una enfermedad amenazante para la vida. La prevención y el alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana e impecable, la evaluación y el tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y por supuesto también espirituales. No se limita solamente a los últimos días de vida, sino que se aplican progresivamente conforme avanza la enfermedad y en función de las necesidades de los pacientes. Bien, este es un diagrama que, bueno, demuestra cómo desde un principio se implementan las medidas de soporte y conforme la enfermedad avanza, cada vez entonces sí gradualmente se implementan propiamente las medidas paliativas, las cuales incluso continúan con la familia una vez acontecida la muerte, con el manejo del duelo y el acompañamiento debido con la familia. Los proporciona un equipo multidisciplinario con intervenciones que, bueno, aquí dice médicas, pero por supuesto no son solo de carácter médico. El dolor es probablemente uno de los síntomas cardinales, pero no son solo el dolor, las molestias principales. Y el último recurso en un momento dado, porque como toda especialidad, los cuidados paliativos tienen también limitaciones. Hay un porcentaje determinado de pacientes, por fortuna un porcentaje menor, pero que no responden a las intervenciones, por ejemplo, del dolor o síntomas blanco, para las cuales hay intervenciones estándar que resultan refractarias a todo manejo. Digámoslo así, el último recurso viene a ser la sedación paliativa cuando, y bueno, esta es una intervención que corre por parte de médicos especializados en esta área, se suprime al máximo la conciencia para que la persona encuentre la muerte libre de esas molestias. Ahora bien, por fortuna estas opciones legalmente disponibles en nuestro país le permitirán a la gran mayoría de las personas encontrar la muerte en condiciones dignas y de calidad. Eso en el supuesto de que en realidad todo el mundo pudiera acceder a la mejor atención posible, incluso los cuidados paliativos, cosa que en los hechos sabemos no sucede así. Entonces, en el papel, en la ley, pues en teoría es incluso obligatorio, por ejemplo, entonces, otorgar los cuidados paliativos, pero lo cierto es que tenemos un gravísimo problema en nuestro país y en el mundo para que realmente estos se otorguen y que sean de calidad y de manera oportuna. Y esto ha hecho que en otras sociedades se discutan estos temas sobre otras opciones hoy en día legalmente no disponibles en nuestro país. Y les decía, no es un tema solo de carácter estrictamente médico, técnico, sanitario. Es una discusión ya antes sostenida por filósofos, por escritores, por gente que reflexionó sobre estos temas. No es tampoco un tema propio de la posmodernidad, no es una cuestión New Age. Vamos a ver que muchos de estos temas, la eutanasia, la muerte asistida o el derecho que algunos reclaman a la terminación autónoma de la vida, es un tema incluso clásico de la filosofía y de la bioética. Vamos a reflexionar un poco al respecto, porque además les decía, van a ser estos escenarios con los que nos vamos a enfrentar cada vez con mayor frecuencia. Algunos han preguntado esto, si el derecho a la vida implica también el derecho a la muerte. Si cada ser humano tiene derecho a determinar su propio plan de vida y muerte, así como el derecho a que su autonomía sea respetada y garantizada como un derecho humano fundamental. Algunos cuestionan el por qué tendríamos que obstaculizar la expresión y la libertad de una persona cuando es su elección y decisión interrumpir su propia vida bajo determinadas circunstancias o escenarios. Si es justo imponerle a alguien morir de una manera dolorosa contra su propia voluntad. Para tener esta discusión, algunos bioeticistas, algunos médicos, psicólogos,
porque les decía, esto se discute de manera multidisciplinaria. Isaac González Huerta es un médico egresado de la Universidad de Guadalajara, que luego se especializó en bioética y trabaja en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Psiquiatría y de Salud Mental, junto con la doctora Álvarez. Y bueno, ellos trabajan sobre esta línea de investigación. Él establece 3 condiciones sobre las cuales reflexionar sobre estos temas implica al menos 3 condiciones. Si yo les preguntara a ustedes y a cada uno de ustedes si en lo individual se consideran dueños titulares de sus vidas, probablemente la mayoría de ustedes me digan que sí. Pues curiosamente el Estado mexicano no nos reconoce eso como un derecho. Se asume que la vida es un bien de orden superior, tutelado por el Estado, y nosotros no tenemos entonces gobierno y dominio sobre nuestras propias vidas. Si nosotros no somos dueños de nuestras vidas, entonces ¿quién lo es? Hay una especie de metafísica religiosa al respecto que sostiene que es el Estado entonces, por no decir una voluntad divina, quien entonces debiera tomar ese tipo de decisiones. No tenemos entonces la autonomía suficiente como para poder tomar decisiones al respecto. La discusión sobre la legalización o no de la eutanasia o de la muerte asistida va precedida de esta interrogante aún más básica y de lo que algunos pensábamos debería de ser reconocido como un derecho. Primero, el hecho de que a cada uno de nosotros como individuos se nos reconozca como los titulares y los dueños de nuestra propia vida. La segunda tiene que ver con la primacía de la autonomía personal y reconocer que la persona puede tomar decisiones libres cuando están debidamente informados, libres de presiones externas y que requiere del respeto por parte del médico. Esto último tiene que ver con el hecho de que en el caso, por ejemplo, de la eutanasia y la muerte asistida, alguien podría en un momento dado reconocer, está bien, reconozco que tú tengas derecho a decidir la terminación autónoma de tu propia vida, pero a lo que no tienes derecho es a demandar que un médico o alguien más te asista para ello. Y eso es cierto, elementalmente eso es cierto. ¿Por qué entonces se reclama el derecho y la asistencia médica? Pues se trata de que las personas encuentren la muerte de una manera segura e indolora. Y eso técnicamente tiene su chiste. No es tan sencillo en un momento dado quitarse la vida de manera segura cuando una persona ha optado por esta opción. Ha sido la sociedad quien realmente ha puesto estos temas sobre la mesa. No ha sido la clase política, claramente no han sido el gremio médico, profesional, pero esto ha hecho que en un momento dado estos temas sean cada vez más discutidos y sugeridos. Han avanzado en algunas otras sociedades y estos temas empiezan también ya a discutirse en nuestro país. Esto fue mencionado por el titular del Ejecutivo en diciembre de 2018, cuando recién Andrés Manuel López Obrador tomó posesión de su cargo. La muerte asistida tiene que ver con el hecho de que, habiendo agotado las opciones legalmente disponibles, habrá personas para las cuales estas resulten insuficientes, o habrá situaciones en las cuales incluso los cuidados paliativos resultan insuficientes para el manejo de ciertos síntomas o ciertos tratamientos. Les decía, la mayoría de las opciones legalmente disponibles bastarán para que la gente alcance la muerte en condiciones que reconozca como dignas. Pero habrá otros escenarios en los cuales resultarán insuficientes. Si hablamos entonces de la muerte asistida, si el médico es quien realiza la acción que causa la muerte del paciente, se habla de eutanasia. Suele consistir en la inyección de determinados medicamentos que causan la muerte en unos minutos. Hay mucha confusión al respecto sobre los términos y las clasificaciones, pero en los países en donde esto está legalizado, la eutanasia se entiende cuando es directa, activa y voluntaria. Directa significa que la intención del médico es como tal causar la muerte. No es un efecto secundario, no es que no lo haya deseado, no es que se produjo de manera accidental. Esa era la intención. Es activa en el sentido
de que el médico activamente realiza algo, no es que deje de realizar acciones. Por ejemplo, lo que les describía como limitación del esfuerzo terapéutico, el dejar de dar maniobras, antes es lo que de manera errónea se le llamaba eutanasia pasiva. La eutanasia, como hoy en día la entendemos, es activa. El médico actúa, hace algo. Y un requisito muy importante, es voluntaria. Siempre es a petición de un sujeto debidamente informado, competente, lúcido, libre de coacción, de presión, que se encuentra en una situación de sufrimiento intolerable para el cual ya no hay posibilidades factibles de obtener mejora. Esas condiciones básicas es lo que hoy en día se consideran requisitos para que podamos hablar de la eutanasia. Las personas pueden estar a favor o en contra, pero en todo caso tendríamos que saber con exactitud quienes se oponen, a qué se oponen, porque muchas de las veces llaman eutanasia acciones que no son y no representan la eutanasia. A veces errores tan comunes o tan burdos como creer que suscribir un documento de voluntad anticipada es estar solicitando la eutanasia. Si es el médico quien ayuda y proporciona los medios para que el paciente sea quien termine con su vida, hablamos del suicidio médicamente asistido. Hay una excepción a la regla, que es el caso de Suiza, donde hablamos de suicidio asistido, y esto es porque el suicidio se da fuera del contexto de la atención médica. En los otros países, son muy pocos países en donde esto está legalizado, la muerte asistida en sus diferentes modalidades. Básicamente hablamos de Holanda, de Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, algunos lugares de Australia, algunos estados de los Estados Unidos, pero en Suiza es un modelo de práctica muy particular en donde no se da en el contexto de la atención médica, se proporciona incluso a través, habrán algunos escuchado de personas que viajan a Suiza para terminar con su vida, pero esto también sucede porque en sus lugares de origen legalmente no cuentan con esa opción. Esto que yo les decía, básicamente los requisitos indispensables tienen que ver con el hecho de que se da en el contexto de la atención médica al final de la vida, inicialmente, aunque no en todos los países, pero se hacía en pacientes ya en un estado de terminalidad, cuando no existen otras alternativas razonables para el alivio del sufrimiento, cuando éstas se han agotado. Son pocos los países. La gente pensó que en un principio, cuando esto se legalizara, todo mundo correría a solicitar asistencia para la muerte, cosa que no sucede. Ciertamente hay un incremento gradual en los países en donde esto está legalizado. Hay un incremento gradual en el porcentaje de las personas que mueren a través de esta modalidad. En un país como Bélgica, por ejemplo, estadísticas del año pasado, sin embargo, pues representa más o menos el 2% de su población, que es una población, cabe decirlo, muy longeva, con muchas enfermedades crónicas, con un excelente sistema de salud, con condiciones sociales pues mucho mejores a las del promedio de muchos otros países. Y algunos de los argumentos que preocuparon a los detractores de estas prácticas decían que estas prácticas vendrían a, por decirlo así, ser una especie de política de exterminio de personas con discapacidad, las más pobres, las menos educadas. Curiosamente no sucede así. Curiosamente resulta ser la gente más educada, más instruida, con mejores condiciones sociales y económicas, las que optan por esta opción. Al respecto hay informes muy detallados en la materia. El estado de Oregon en Estados Unidos, cada año en enero, el New England publica sus estadísticas que nos dice con cifras muy claras cuál es el perfil de las personas que optan por estas opciones. En los países en donde esto está establecido existen criterios muy estrictos. De hecho, la mayoría de las solicitudes son rechazadas. Se requiere, entre otras cosas, les decía, dependiendo de las circunstancias. Ya hay lugares en donde, por ejemplo, se puede aplicar a menores de edad, no solo se aplica para enfermedades físicas, se aplica en determinadas circunstancias también para padecimientos psiquiátricos, pero básicamente las características tienen que ver con sujetos mentalmente competentes, debidamente informados, libres de presión, que tienen esta experiencia subjetiva del sufrimiento que ellos consideran intolerable.
¿Quién va a determinar si ese sufrimiento es intolerable? Pues el que lo sufre, el que lo padece, y en donde razonablemente se puede demostrar que se han agotado las alternativas de ofrecer mejora. Es un sufrimiento entonces que no es susceptible de alivio. Y eso es posible establecerlo en muchos casos. O sea, es reconocer, vuelvo a lo mismo, los límites mismos que tiene la medicina. Esto debe de ser confirmado luego, dependiendo del modelo, por otro médico o por un equipo adicional de profesionales. Esto ya sobre el tiempo y de manera muy rápida, pues vamos a hablar rápidamente de otras opciones menos conocidas. Esta es una que debe también luego a veces ser conocida porque en particular es relativamente frecuente en las personas muy mayores. Son las personas que en un momento dado deciden voluntariamente dejar de comer, pero con la intención de adelantar su muerte. Cuando luego se trata además de personas ya muy mayores, frágiles, con comorbilidades, si además padecen cáncer en donde hay anorexia, en donde hay disfagia, en donde la reserva fisiológica es muy baja, pues la muerte se encuentra en pocos días. Es quienes en algún momento dado legalmente no pueden optar por la eutanasia, la muerte asistida, los cuidados paliativos no les alcanzan para aliviar sus síntomas, y no cuentan con otra opción. Es de hecho incluso una práctica que no es nueva, literalmente es milenaria. En culturas antiguas, los ancianos muy enfermos optaban por morir de esta manera. No es una muerte exenta de algún grado de sufrimiento, pero hay situaciones en las cuales algunas personas han encontrado de esa manera la muerte, pues porque en su sociedad y en su entorno no hay otras opciones que legalmente sean disponibles y las que legalmente lo están no les alcanzan o les resultan insuficientes. Cuando se solicita la valoración de un psiquiatra, de un médico, por supuesto es necesario la valoración y el descarte de condiciones psiquiátricas, de síntomas físicos no tratados, pero también de considerar el sufrimiento existencial que padecen las personas que se encuentran en una situación como esta y que estén también, por supuesto, libres de coacción. No hay un consenso ético y legal al respecto en esta materia. Y este otro constructo del que yo les decía, no es un constructo del cual los psiquiatras hablemos, es más bien algo en lo que han insistido de manera cada vez más importante los geriatras, que nos están haciendo un llamado de atención, nos reclaman incluso a los psiquiatras el hecho, geriatras que nos dicen, nos estamos enfrentando a un número creciente de adultos mayores en donde por más que hacemos el esfuerzo no logramos documentar la presencia de una enfermedad mental, y son personas que luego a veces, algunas de ellas consideran que han completado su ciclo de vida, y que ahora las circunstancias en las que se encuentran ya no les resultan aceptables, ya no les resultan dignas. Pueden tener enfermedades, muchas de ellas crónicas o avanzadas, pero no necesariamente terminales, y podrían continuar viviendo un número determinado de tiempo, lo cual para ellos en determinadas circunstancias les resultan ya no aceptables. Alguien podría decir que quedarse ciego, sordo, inmovilizado, no poder controlar esfínteres, tener una serie de enfermedades, pero ni una de ellas terminales, hace que la muerte llegue lenta y llegue tarde, y hace que en un momento dado algunos de ellos expresen sentirse como si se hubieran quedado atrapados en la vida, y producto de una reflexión deliberada y asumiéndose dueños de sus vidas, señalan que quieren terminar con su propia vida. Y por más que nosotros hacemos entonces el esfuerzo, nuestras nosologías, nuestras clasificaciones no nos ayudan para poner en alguna categoría diagnóstica a estos pacientes, porque como tal no nos cumplen estrictamente con un diagnóstico de depresión o de ninguna otra categoría que nos permita a nosotros imponerle un tratamiento, considerarle incompetente y disminuido en su autonomía y forzarle a una medicación, a una terapia electroconvulsiva o a alguna hospitalización involuntaria. Es cada vez más frecuente el hecho de enfrentarnos luego a veces a este tipo de escenarios. Se da en los más longevos, pero se da entonces luego a veces en personas que no necesariamente se encuentran en estas situaciones. Hace una semana se cumplió el 4º aniversario de
Luis González de Alba, que es un personaje emblemático en nuestro país, de formación psicólogo, cuya vida y cuya muerte quedó marcado por el 2 de octubre, fecha que él eligió para morir, y quienes le conocían, sus familiares, seres queridos, sus amigos, sus compañeros, sabían que él incluso en sus últimas columnas había dejado entrever el hecho de que había ya decidido y anunciado su próxima muerte. Hay una anécdota que señala que al momento en el que él se comunica con su hermana, le dice que para el día domingo, ese 2016, el 2 de octubre cayó domingo, le pidió a su hermana que se comunicara o que le buscara en su casa. Su hermana, que sospechaba que él estaba ya pensando en terminar con su vida, de manera irónica solamente le dijo, lo que vayas a hacer no lo hagas en domingo, porque es muy complicado. Resulta que en este país morir en domingo es mucho, muy complicado desde el punto de vista burocrático. Estas son reflexiones que hizo Héctor Aguilar Camín sobre su muerte, al declararle a su muerte como el último acto de su salvaje libertad. Y bueno, no se trata tampoco de hacer, por supuesto, una idealización romántica de la muerte o del suicidio, es solamente poner estos temas sobre la mesa y hacernos reflexionar sobre estos temas, en donde no todo lo vamos a poder nosotros medicalizar o pasar todos estos casos por una categoría diagnóstica. Nuestro nivel de reflexión y la discusión debe ser también desde otro tipo, y debemos también de hacernos de esas herramientas que van más allá de lo técnico, sanitario, lo biomédico, nuestra formación psiquiátrica. Debemos también de formarnos en otros aspectos que tienen que ver con lo filosófico, lo bioético, lo antropológico, porque la muerte y la vida demanda esas reflexiones. Esto solo a manera de conclusión, ya solo por cuestiones de tiempo no lo voy a mencionar, es básicamente lo que mencioné a lo largo de la presentación. Y bueno, no es por supuesto la intención provocar o promover determinadas causas, es solamente poner los temas sobre la mesa y que cada quien, de acuerdo a sus valores y a sus creencias, reflexione al respecto. Lo que sí es que en una sociedad diversa, plural, democrática como la nuestra, pues caben todas las voces. Y en una institución pública de salud como la nuestra, del Estado mexicano, por definición laico, es la ética laica la que nos compete y la que nos permite tener un diálogo racional sobre estos temas. Estas son instancias en donde estos temas se discuten, la Facultad de Medicina, la universidad, diferentes espacios en los seminarios permanentes de bioética, el programa universitario de bioética, el seminario permanente de cuidados paliativos que ahora me parece encabeza la doctora Medina Mora, el seminario de la globalidad que durante años coordinó el doctor Juan Ramón de la Fuente. Estos temas se discuten hace más de 30 años por parte del doctor de la Fuente y el doctor Kraus en la Facultad de Medicina. Hay pronunciamientos al respecto oficiales recientes de la Academia Nacional de Medicina, de asociaciones civiles como el Colegio de Bioética, de estos temas que se discuten de manera plural y racional en la Comisión Nacional de Bioética, y lo que de manera muy importante, un reconocimiento particular se hace en esta ciudad por parte del programa de voluntad anticipada y cuidados paliativos de CEDESA del gobierno de la Ciudad de México. Gracias, creo que me extendí de tiempo, pero no sé si haya todavía oportunidad, Héctor, para preguntas que pudieran tener el auditorio. Muchas gracias por compartirnos todas estas reflexiones. Creo que el doctor nos ha llevado a todos a reflexionar sobre todos estos temas tan amplios que van dentro de las decisiones al final de la vida, que como bien lo citaste, lo mencionaste, compete a una serie de decisiones y no solamente a un documento, y que va mucho más allá
estas reflexiones nos conducen mucho más allá de nuestra práctica técnica y de la parte tan profesional, y toca con algo mucho más trascendental. Y bueno, en este sentido ha habido muchas felicitaciones en redes sociales para ti, para la revisión de este tema, y quisiera, antes de irnos con cualquier otro comentario propio, tomar algunas preguntas que nos hicieron en redes sociales. Creo que nos puede dar tiempo de responder muy puntualmente a ellos para poder concluir a tiempo esta transmisión. Rocío, si gustas, puedes tomar la primera pregunta. Creo que es de Cristian Román, o la que tú hayas identificado como la primera. Doctor, sí, justamente hablando de la muerte como un tema que no se limita a lo médico y que convoca a toda la sociedad a participar en este cambio de paradigma frente a la muerte, porque en las culturas precolombinas la muerte estaba prevista y además estaba asociada a un acto de trascender. En tu opinión, doctor, ¿qué podría contribuir a hacer esta modificación y que sociedad y que esto permee a la política, a la práctica médica, pudieran tener una actitud o un posicionamiento diferente frente a la muerte? Bueno, la doctora Asunción Álvarez, que sin duda, pues probablemente no probablemente, con seguridad quien encabeza la investigación en estos temas, escribió un capítulo muy bonito, incluso en el libro del doctor de la Fuente, que incluso va dirigido para médicos de pregrado, pero que en realidad yo diría es un documento que es accesible para el común de la gente, no es un documento técnico. Hace estas reflexiones donde luego a veces esto que decimos los mexicanos de que nos reímos de la muerte, pues en realidad la muerte para la mayoría de la gente lo vemos como festividades y expresiones folclóricas. En realidad la sociedad moderna mexicana está muy conflictuada con la muerte. Son muy pocas personas, determinadas culturas, que obedeciendo a sus costumbres, a sus raíces, a sus tradiciones, curiosamente lidian mucho mejor con la muerte. Y esto tiene que ver con el hecho de que, pues, naturalmente en la antigüedad o para muchas otras culturas, la muerte era vista con mucha mayor naturalidad. Los niños convivían con los ancianos, con los moribundos, se moría en casa. No se ocultaba la muerte como ahora se hace en los hospitales. Nosotros podemos en algún momento dado alcanzar incluso la etapa intermedia de la vida sin tener una pérdida significativa de un ser querido, sin haber visto un cadáver. Entonces la muerte se ha vuelto aséptica, distante, lejana. Es un tema que callamos, que ocultamos, que negamos. Entonces, ese es precisamente el desafío, de que quienes se encuentren en sus raíces, en sus tradiciones, en sus costumbres de origen, las herramientas para lidiar con la muerte de mejor forma, que así lo hagan y que lo enseñen así con sus familiares y con seres queridos. Los demás, en la sociedad moderna, tendremos que entonces reconsiderar y replantear la forma en la cual entendemos estos temas. Porque además, les decía, no solo se trata de lo que en algún momento nosotros pensemos frente a la muerte de nuestros pacientes o de nuestros seres queridos. Este es un tema que nos confronta en algún momento con nuestra propia muerte, en la que luego generalmente pensamos. Entonces, hay cada vez más espacios, hay mucha literatura al respecto, para que nos familiaricemos frente a estos temas. Y los rituales, las tradiciones que hacen los pueblos originarios son excepcionales porque les permiten lidiar con esto de mucho mejor forma. Ojalá lo hiciéramos así las sociedades modernas, que ni siquiera podemos hablar del asunto y somos muy torpes al respecto. Doctor, nos pregunta Cristian Román, y es, voy a juntar 2 o 3 preguntas en esta para concluir la transmisión. Nos pregunta, por cuestiones de tiempo y porque creo que sí ya nos pasamos un poquito del tiempo programado, pero es bien importante poderles dar respuesta a quienes nos han enviado sus preguntas y nos han escuchado tan atentamente. Nos pregunta Cristian Román si, con relación a las voluntades anticipadas, ¿cuál es su comentario y de qué manera vincular
pues, este derecho de la persona en aquellos casos de los pacientes que tienen algún trastorno neurocognitivo. No sé si podrías darnos tu respuesta, tu comentario, de qué manera hacerlo, tal vez en qué fase de la enfermedad se pueda todavía ejercer este derecho. Y lo otro es que nos preguntan si esto está únicamente disponible en la Ciudad de México o si también en el Estado de México o en algunos otros estados que tú nos puedas mencionar. Bien. En enero de 2008 se promulgó la ley en esta ciudad y desde entonces, al menos en la mitad de las entidades federativas del país, incluyendo el Estado de México, hay no solo una ley, sino también hay entonces un programa. Más o menos son similares la forma en la cual funcionan en cada una de estas entidades, pero cada quien tendría que conocer la normativa vigente en la entidad federativa en la que vive. Esta administración federal, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en algún momento anunció la intención de hacer de esto una ley federal. Esto no se ha concretado a la fecha. En particular, en cuanto a las personas con deterioro neurocognitivo, bueno, lo ideal, por supuesto, sería que esto lo pensáramos, lo hiciéramos y lo reflexionáramos desde que somos adultos mayores de 18 años, cuando somos competentes. Yo lo explico siempre así: cuando nosotros abrimos una cuenta de banco, desde entonces el banco nos pide los nombres de personas que se quedarían con nuestros recursos en caso de que algo pase. Y por supuesto nadie en ese momento está pensando en morirse. Bueno, pues es que nadie está pensando en esto, ¿sí? Pero pensar en la muerte, que nos puede sorprender en cualquier momento con una catástrofe natural, un accidente, con la violencia que casi no sucede en nuestro país, pues haría que todos tuviéramos que pensar en estos temas. Llegada entonces la vejez, llegada entonces las enfermedades neurodegenerativas, lo comentaba en un inicio, la demencia en las etapas iniciales no implica que las personas no sean capaces o competentes para tomar determinadas decisiones, incluso aquellas que competen a su atención médica, pero se tendría que individualizar cada caso. El tema es que para la firma del documento o la suscripción del documento, esto no se hace frente a un médico, esto se hace frente a un notario. Entonces, si la demencia no es muy evidente, pues el notario podría no observar eso, no resultarle muy evidente. Pero aquí lo que yo quiero más bien señalar es el hecho de que no es tanto el trámite legal o la suscripción o la firma de un documento o de un papel. Alguien incluso en algún momento dado podría no hacer nada de esto, mas sin embargo primero reflexionar sobre los temas, reflexionar sobre la propia muerte, tomar decisiones, compartirla con los seres queridos. Y si en algún momento nos vemos en una situación como esta de algún accidente, alguna enfermedad, alguna hospitalización, alguna situación crítica, donde perdimos el conocimiento y no podemos en ese momento expresar nuestra voluntad, nuestros familiares lo harán por nosotros. Entonces, aunque no hubo como tal en estricto un documento, esto favorece mucho el proceso. Situación contraria: alguien pudo por su cuenta haber suscrito un documento, solo se consiguió a alguien que sea su representante, pero de esto no lo comunicó con nadie más. Pasaron años, enfermó, y en algún momento en el lugar donde fue hospitalizado, el personal médico no tuvo nunca conocimiento de cuáles eran sus deseos y sus voluntades. Entonces, aunque haya hecho el trámite, pues esto al final no se respeta. Esas son luego a veces las limitaciones que tiene la voluntad anticipada de el escenario en el cual se suscribió, se acordó con un notario, no tiene luego nada que ver, es muy distante en tiempo y en distancia de los lugares donde al final uno recibe la atención médica. En Estados Unidos hay una variante de un documento donde literalmente es como si las personas cargaran consigo sus indicaciones médicas cuando están en una situación ya muy crítica, terminal, o que son susceptibles de en cualquier momento verse en una crisis de salud. Hay indicaciones muy precisas que se hacen no con el notario, sino con el médico tratante que le conoce. No debe de ser en general la demencia un motivo para el cual las personas no expresen sus voluntades. Y por ello hay entonces instrumentos que de manera individualizada nos permiten determinar cuál es la capacidad y la competencia de un sujeto en particular, más allá del diagnóstico, para tomar decisiones que solo a él primero le competen. No sé si de esta forma logré
contestar, pero lo ideal es que no nos esperáramos a esos escenarios. De manera muy breve y al final, yo decía, en alguna sesión en donde son varias las que ha coordinado el doctor Juan Ramón de la Fuente en la Academia Nacional de Medicina, alguna vez alguno de los presentes preguntaba en una sesión muy solemne, donde muchos de los presentes eran médicos ya muy mayores, preguntó en concreto quiénes de ahí tenían ya firmado su documento de voluntad anticipada, y pues curiosamente eran muy pocos. Entonces todos hablábamos de esto, todos lo promovíamos, pero nadie suscribía el documento, ni como médicos, ni como personas mayores, ni como quienes ya se conocían enfermos, porque la muerte es siempre algo que le ocurre al otro. Por alguna razón tenemos una especie de pensamiento mágico en donde creemos que esto no nos va a ocurrir jamás a nosotros. El tema es reflexionar sobre el asunto. ¿Sí? Y creo que lo has logrado por los comentarios que vemos en las redes. Me estoy dando cuenta que creo que sí tenemos todavía algunos minutos, Rocío, entonces no sé si desees tomar o si hay alguna otra pregunta que podamos formularle al doctor. Sí, doctor, tenemos una pregunta y un comentario de profesionales de trabajo social. Nos comentan, reiteran la felicitación al doctor por la manera en que hizo la presentación y nos expone: los trabajadores sociales estamos relacionados con los temas de la muerte y es muy importante que los médicos cada día se están involucrando más, ya que todo es en beneficio de los pacientes. Y hay una pregunta también de una trabajadora social sobre cómo actuar frente al encarnizamiento terapéutico, sobre todo si hay una relación ríspida entre los familiares. ¿Cómo intervenir en esos casos, doctor? ¿Qué les recomienda usted? No estoy seguro de poder responder. Quizá vuelvo a lo mismo, de manera muy general, en el sentido de debemos todos crear, pero no solo los médicos, trabajadores sociales o los que trabajamos en el ámbito sanitario, sino esto es algo que nos compete a todos, la sociedad entera, no solo a la clase política. De hecho, la clase política ha sido particularmente renuente a abordar estos temas. Nadie quiere luego asumir el costo político que implica abordar temas espinosos que dividen a la sociedad. No ha sido tampoco los gremios médicos los que definen posturas al respecto. Ha sido la sociedad, han sido los colectivos, han sido los familiares de personas que encontraron la muerte en condiciones muy, muy dolorosas y muy indignas, los que luego se organizan a través de agrupaciones. Hay una agrupación en México que se llama Por el Derecho a Morir con Dignidad, y hay una federación que agrupa más de 53 asociaciones en todo el mundo que trabajan estos temas, porque viene a ser la sociedad quien está insistiendo en que de esto se hable. Vuelvo a lo mismo, la clase política y el gremio médico es renuente y es reacio a abordar estos temas, aunque se han logrado avances muy lentos. Va a haber esos escenarios en donde se presente el encarnizamiento terapéutico si entonces uno no decidió y no expresó claramente sus voluntades y nunca habló de esto con los familiares. Habrá menos posibilidades que esto suceda si se habla entonces con la familia y si se habla con el personal de salud. Y lo que de manera muy importante mencionaba al final al dar los agradecimientos es, por ejemplo, entonces las campañas de difusión, de educación y de capacitación que están realizando. Por ejemplo, mencionaba yo el programa de voluntad anticipada y cuidados paliativos del gobierno de la Ciudad de México y de CEDESA, en donde ellos acuden a hospitales para capacitar al personal médico. Entonces, si una trabajadora social, un médico, psicólogo, puede demandar que la institución o en el ámbito laboral donde se desenvuelva, pues solicitar esa capacitación en la materia para todos instruirnos al respecto. No es solo la normativa técnica de seguir al dedillo lo que establecen, lo que está escrito, sino de realmente hacer una reflexión profunda al respecto. Insisto, no es algo que solo competa a los académicos, a los clínicos. O sea, la muerte nos compete a todos. Y conforme vayamos construyendo esas condiciones en la sociedad para que podamos morir en forma más digna, pues esos escenarios de encarnizamiento serán, yo espero, cada vez
menores. Y es de reflexionar si uno quisiera encontrar la muerte en ese escenario, o si uno quisiera una muerte de ese tipo para un ser querido. Si el médico quisiera esa muerte para sí mismo. Describí este estudio en donde paradójicamente pues los médicos, al no entender sobre estos temas, curiosamente terminan encarnizándose consigo mismos. No es extraño que esto suceda, pero debe de suceder cada vez con menos frecuencia. La muerte digna, el tratamiento del dolor, debe de reconocerse así como, y es reconocido así como un derecho humano. No debería de ser un anhelo, debería de ser un derecho como tal, debidamente reconocido. Claro que eso es lo que se busca con este documento, con las voluntades anticipadas, y creo que además de invitarnos a reflexionar, esta revisión sobre el tema nos conduce también a tener una mayor claridad y diferenciar de qué estamos hablando cuando hablamos de voluntades anticipadas, y darnos cuenta que no se trata de eutanasia, que por mucho tiempo los profesionales de la salud lo confundíamos, la limitación de un esfuerzo terapéutico o algunos de estos términos con eutanasia. Y eso es como muy importante, como se ha clarificado aquí con el doctor Guillermo, que no estamos hablando de lo mismo, sino que es un constructo completamente independiente. Y nos pregunta en este sentido, una persona en redes, en Facebook, nos dice si existe una evaluación psicológica que se aplique al paciente para determinar que si está consciente, dice de forma textual, la aplicabilidad de la eutanasia. Entonces, sí queremos a clarificar que existen instrumentos para evaluar a pacientes que se encuentran en condiciones graves de salud para aplicar cuidados paliativos. No sé, doctor Guillermo, si podamos ampliar y clarificar un poco más esto para despejar esta confusión que genera incertidumbre, que genera dudas y que genera culpa, creo, en algunos profesionales de la salud cuando se habla de este tema, y entonces tienen confusión incluso del propio acto médico de lo que están haciendo. Sí, es por eso señalaba de la importancia de la clarificación debida de cada uno de los conceptos. A ver, si entendí bien, a ver, las personas están en todo su derecho, porque estos son temas así dicotómicos que polarizan, que dividen. Es imposible que una persona se muestre neutra o indiferente. Son temas como en algún momento lo puede ser también la interrupción del embarazo, otros más. Las personas tienen derecho a estar a favor o tienen derecho a estar en contra. Nada más los detractores o quienes estén en contra, tener claridad de aquello a lo que se oponen, porque luego entonces se oponen a algo que denominan eutanasia, pero que no lo es. Por ejemplo, a veces presentan esto de cuidados paliativos sí, eutanasia no, como si uno fuera contrario a lo otro, nada más lejano de la verdad. Las mismas organizaciones que, por ejemplo, abogan por promover la legalización de la eutanasia, promueven de la misma forma los cuidados paliativos. El tema es que, como expliqué, los cuidados paliativos tienen también sus limitaciones. En algún momento no alcanzan, o lo que ofrecen a una persona en particular podría no resultar aceptable o suficiente. Para entender la eutanasia, aunque no hay como tal una sola definición que universalmente sea aceptada por todos, la definición que, por ejemplo, propone la doctora Asunción Álvarez establece aquella que norma el actuar en los países en donde esta práctica está legalizada y cumple con esos criterios, entre otras cosas, de que es directa, es decir, la muerte no es secundaria, no es accidental, ¿sí? La intención es deliberada de causar la muerte, es activa, el médico actúa activamente, es decir, no es que sea por omisión que se cause la muerte, se dejen de dar maniobras, se dejen de implementar medidas de rescate, sino es activa en ese sentido. Y un requisito importante es voluntaria. Entonces, en esos escenarios en donde una persona está en un estado mental alterado o hay pérdida del conocimiento, aún en los países en donde esto está legalizado,
pues ahí no habría cabida, porque no está la persona competente para expresar con claridad su voluntad. Y hay una serie de requisitos adicionales que, bueno, por cuestiones de tiempo no se mencionaron, porque luego a veces también erróneamente la gente piensa que es algo que de manera muy frívola, muy trivial y muy banal se otorga. En los países en donde está legalizado, no está legalizado el derecho a la eutanasia, está legalizado el derecho a solicitarla. No significa que se conceda. No es un juego de palabras, no es una cuestión semántica. Es incluso prerrogativa del médico, porque se le pide al médico que realice esa acción, el que tiene, tras una valoración cuidadosa, quien decide si se otorga o no. De hecho, en estos países, la mayoría de las solicitudes se, se descartan. Hay una serie, les decía, de requisitos. Y de hecho, lo que muy comúnmente sucede y que contribuye a que este tema se malentienda es precisamente cómo se maneja la información en los medios. Ustedes hacen una búsqueda muy superficial en Google e ingresan el término, van a encontrar una cantidad de, lo ejemplificaba aquí la licenciada Vargas de CEDESA, en el simposio que realizamos hace unas semanas, donde diarios de circulación nacional muy importantes, muy influyentes, señalaban que en esta ciudad se había legalizado la eutanasia. Y se dio por cierto, se dio por hecho. O se establece que determinadas personas murieron por eutanasia. Entonces, por ello, primero la clarificación de los conceptos. En una persona consciente, lúcida, donde se determina la competencia y la capacidad para tomar decisiones, pues también se descartan condiciones mentales, se asegura de que razonablemente fueron tratadas y se han agotado las posibilidades existentes. Si alguien dice, porque siempre va a haber algún margen de incertidumbre, no, pero es que realmente no se agotaron todos los tratamientos. Bueno, se hace lo posible, pero realmente nunca va a ser lo ideal, y la medicina tiene esa característica. Habrá siempre algún grado de incertidumbre, habrá siempre algún grado de no tener siempre la debida certeza, pero que ese no sea tampoco un motivo para que entonces se les niegue el derecho a todos aquellos en donde con claridad se cumplen esos criterios. Entonces, en concreto, quien no tiene están estos casos emblemáticos. El caso que dio pie a la discusión sobre el Living Will en los años 70 en Estados Unidos, el de Terry Schiavo, una mujer que cae en un estado vegetativo persistente, pues nunca expresó sus voluntades, no había esta normativa técnica, y su familia estaba dividida sobre lo que debían o no hacer respecto a desconectarles sobre medidas de soporte vital. Esos escenarios se siguen presentando a la fecha, pero hoy en día tenemos más herramientas para hacer que esto sea cada vez menos frecuente. Entonces, recomendaría lo que publica y lo que se escribe y las fuentes, cada quien y de acuerdo a sus principios y valores. A lo mejor hay alguien en particular que de acuerdo a sus creencias religiosas, todas ellas muy respetables, dicen yo me entiendo mejor con la bioética católica o con la bioética de determinadas universidades o determinadas instancias. Muy bien, nada más las creencias religiosas sirven para normar el actuar ético y moral de cada persona en lo individual, pero lo religioso no tiene cabida en los espacios en donde se discuten políticas públicas que van a aplicar para todos, creyentes y no creyentes, en una sociedad que es plural. Entonces, sí se hace muy necesaria la clarificación de estos conceptos. De otra manera, de veras nos perdemos en la discusión, y a veces incluso hasta pues se vuelven ríspidas, se vuelven en base a una serie de malos entendidos. Yo creo que estos temas podríamos no llegar a un acuerdo, pero tendríamos que tener la capacidad de dialogar racional e inteligentemente con aquellos que piensan distinto a nosotros. Y estos son espacios para ello. Muchas gracias, doctor, por participar, por compartirnos, por invitarnos a esta reflexión. Creo que ahora sí estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido muy rico poder reflexionar sobre estos temas y, bueno, como siempre, gracias por estar en la disposición de colaborar y de participar en estas actividades. Adelante, Rocío.
Sí, doctor, agradecemos a todos los UNEM Capa que nos acompañan en cada sesión, al CISAME de Sinaloa, Tultepec, Guerrero, Sonora, La Paz, Baja California, Papantla, doctor, Orizaba, Tuxtepec. Bueno, nos han tenido esta ocasión una participación activa y les esperamos así con ese mismo ímpetu el próximo 23 de noviembre a las 10 de la mañana con la sesión de obesidad y salud mental, más allá de perder peso. Nos va a acompañar la doctora Brisa Giselle Monroy, doctor, 23 de noviembre a las 10 de la mañana. Muy bien, muchas gracias, doctor Guillermo, nuevamente. Gracias, Rocío, por acompañarnos en la conducción. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta ocasión y nos vemos entonces en la próxima videoconferencia. Gracias, Rocío. Gracias, Héctor. Gracias, René.